importantes en la vida de una persona son tener aspiraciones y trazarse metas. Pero más que eso, es llegar a ellas siendo constantes y saliendo adelante, pues de eso se trata y pensar cada día en ser mejores. Es por esto que necesitamos de la ayuda de Dios para que nos dé fortaleza y sabiduría para superar esas dificultades y obstáculos que se nos presentan. También debemos apoyarnos en nuestros seres queridos y enfrentar las adversidades siempre desde la verdad y la sinceridad. Esto lo aprendí de mi padre y del cura que me formaron guiándome para hablar siempre con la verdad y siendo honesto con los demás y conmigo mismo. Le debo mucha gratitud a este colegio, pues hizo a mí un hombre más maduro, más sólido, más seguro. Cambié para ser más tolerante y solidario. Abrí los ojos con respecto a lo que es en realidad la vida. Pero todo lo que aprendí, todas esas enseñanzas, conocimientos y anécdotas, no hubiesen sido posibles sin la ayuda de personas que siempre estuvieron ahí. Quiero aprovechar este momento para agradecer en primera instancia a Dios, la Virgen María y al Divino Niño, pues soy muy devoto de ellos. Al cura por tenerme tanta paciencia, por haberme formado, por sus consejos. Yo, al igual que muchos de los alumnos que han pasado por el colegio, le debemos una inmensa parte de lo que somos a este hombre que nos ha tendido de la mano cuando otros nos daban la espalda. Valoro mucho el apoyo que nos da y en particular el apoyo que me dio. A mis padres por perseverar en educarme y a formarme a partir de unos principios y virtudes que me han inculcado desde muy niño. A mis padres les debo mucho más que la vida, les debo todo. Les agradezco el apoyo que me han ofrecido y a pesar que cometo muchos errores, siempre han estado ahí incondicionalmente para guiarme por el buen camino y me siento orgulloso y afortunado que Dios me haya premiado regalándome a estos padres tan maravillosos. Les quiero demasiado. También quiero agradecer a Betty y a Gloria, como les digo de cariño, por preocuparse por mí, por tolerarme y entenderme. A todos los tutores que me brindaron su ayuda y me orientaron a lo largo de este tiempo. En especial a Nelson, quien estuvo ahí para colaborar con mi proceso y creer en mí. Además, en ocasiones hizo las veces de papá, pues me corregía y me hacía caer en cuenta en situaciones en las que yo estaba errado. A Edwin por escucharme en ocasiones cuando lo necesitaba, además como gran consejero. A Claudia, a Henry y a Ángel, que a pesar de conocerlos hace poco, estuvieron dispuestos a ayudarme en lo que yo necesitaba. Y al resto de tutores, ya que todos desempeñan una gran labor. Otras personas muy importantes fueron mis compañeros, que hicieron parte en este proceso. Con ellos pasé momentos de felicidad y de tristeza. Lo cierto es que cada uno de ellos aprendí algo valioso. Jorge Castillo, el cual siempre me aconseja, me apoya y respalda incluso en los peores momentos. Siempre está ahí para hacerme reír hasta en la situación más triste. Valoro mucho la amistad. El Chavo, que tiene una chispa muy particular, también fue partícipe de muchos momentos buenos y malos en este tiempo. Julito, que tiene una manera diferente de ver la vida y el mundo, pero siempre viendo todo con alegría. Santi, que los últimos días escuchó y me ayudó. Andresito, a Fabio, Ángel, a Shayla, Tuco, Jairito, Marcela, Astuso, Nico Colina, Dieguito, David, Chavarro, Gastón, y en general todos los que compartieron momentos en este lugar conmigo. Pienso que uno debe asumir su vida solo y luchar por lo que uno quiere, y hay momentos en los que es indispensable la ayuda de los demás, y de todo corazón, gracias. Actualmente estoy estudiando publicidad, pues esa es mi pasión. En un futuro deseo terminar mi carrera universitaria y por ende obtener mi título de publicista. Me gustaría hacer una especialización en Argentina, posteriormente estudiar inglés en Inglaterra, ya que de esta manera no solo estaré estudiando y adquiriendo conocimientos, sino que además estaría conociendo otras culturas, otros espacios, otros estilos de vida. Luego tener una familia y trabajar en una agencia de publicidad haciendo campañas donde el enfoque no sea simplemente lo banal de la vida, como comprar un pantalón o unos zapatos. Campañas con un enfoque más social donde se promueve el respeto y la dignidad de los hombres. La publicidad no es solo motivar la compra de un producto o recordarle a la gente que debe respetar las señales de tránsito, también consiste en usar los medios en pro de la sociedad y del país.